¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver únicamente la corrección del examen, cómo ustedes debían haber llenado y de igual forma la actividad o la tarea que van a tener para el día de hoy. Entonces, lo que ustedes tenían que haber llenado, cómo tenían que haber contestado la prueba, más menos, era de la siguiente forma. Ustedes aquí tienen su examen. En la primera pregunta, ¿por qué se considera un gran avance por parte de la humanidad el desarrollo de la moneda? Algo que les había mencionado como 4 veces en clase y que a algunas personas les bajé puntos porque eran respuestas completamente copiadas de internet, que eso estaba parte dentro de su indicación. Básicamente lo que ustedes me tenían que haber puesto y lo que sí puso la mayoría es que es un gran avance porque mejoró el pensamiento o es un hito dentro del pensamiento humano porque logró cambiar el trueque, que era cambiar objetos reales, por algo que no existe. El dinero como tal no existe, sino los seres humanos le damos el valor. Y eso fue un gran hito, el hecho de que ya las cosas tenían un valor que podía ser monedas, que podía ser oro, que podía ser plata. El hecho de que los seres humanos les damos ese valor intrínseco es el hecho de que fue un gran hito en lo que fue el desarrollo del ser humano. Entonces básicamente esa era la respuesta, el hecho de que nosotros desarrollamos esa inteligencia como para poder decir las cosas valen tanto o no, es porque la moneda o el desarrollo de la moneda es importante dentro de la evolución del ser humano. En la pregunta 2, ¿por qué la religión se considera un hito de la evolución humana? Por dos razones, y ahí sí no creo que tuvimos problemas, la mayoría acertó en esta pregunta sin ninguna novedad. Es por el hecho de que el ser humano, una vez que empieza a desarrollar la religión, no es tanto por el miedo o por tratar de responderse si es que existe algo más allá de la vida, el por qué estamos aquí, sino el origen de la religión tiene el ayudarnos unos a otros, el de la empatía. El hecho de que a una persona se le ayudaba o se le hacía rituales funerarios con la idea de que así él iba a poder alcanzar una vida mejor ya que dejó esta. Y dentro de esto hay una gran anécdota que justo había leído en estos días por internet, en el cual a una gran arqueóloga le preguntan que cuál considera el punto en el que el ser humano alcanza el hecho de ser un ser superior, por así decirlo, por encima de los demás, que ya tiene un raciocinio. Y todo el público estaba esperando que le mencione una respuesta como la agricultura, como el desarrollar vasijas, el desarrollar herramientas. Pero lo que esta gran arqueóloga menciona es que el hito que nos caracteriza a nosotros como seres humanos es cuando ella observa en huesos cicatrices, es decir, específicamente en el fémur. Es decir, que esa persona tuvo o se rompió el hueso de la pierna y a pesar de esto que esta persona prácticamente quedó con su motricidad completamente coartada, su grupo no la abandonó, lo que sí pasa con el resto de los animales, que a pesar de que pueden vivir en manada, si uno de ellos representa una debilidad para el grupo, lo que hacen es abandonarlo, como les había mencionado con alguna vez con los elefantes. Pero en cambio con los seres humanos ya no pasó eso. Entonces el fémur es uno de los huesos que más se demora en recuperarse por el hecho de la movilidad que representa dentro de nuestras extremidades. Entonces, cuando el ser humano empezó a ayudarse a unos a otros, es cuando nosotros empezamos a formar imperios y nos empezamos a distinguir del resto de animales. Y fue cuando realmente empezó a actuar nuestra inteligencia. Con la pregunta 3 no tuvimos mayor problema, la mayoría sí supo qué escoger. Como tenía que quedar las respuestas, Mesopotamia, que es uno de los dos imperios fluviales que analizamos con ustedes. Son imperios fluviales porque
ellos aprovecharon los ríos que tenían cerca para poder desarrollar una agricultura de alto impacto. De Grecia, las contribuciones que les había de igual forma mencionado, las dos más importantes que ellos hicieron fue la filosofía y la democracia. De Egipto es que construyeron diques cerca de los canales del río Nilo para de igual forma desarrollar una agricultura de alto impacto. Y de Roma, que se le considera el mayor imperio bélico del pasado por el interés que ellos ponían en la guerra y en todo este ciclo armamentístico. De la pregunta 4, solo hay unas 2-3 personas se equivocaron, confundieron esta pregunta con la evolución del ser humano, me parece. Y algo que ya les había mencionado y que tenemos inclusive copiado en el cuaderno. Después del primer organizador gráfico tenemos esta nota que nos decía la diferencia entre la historia y la prehistoria, que era básicamente la escritura. Si usted me hizo un dibujo en el cual había visto que me hicieron cuadernos ahí con escritos, una persona escribiendo, una tabla como las de Mesopotamia. Si usted me hizo algo así, usted tiene los 2 puntos, porque esa es la división. Lo que divide la historia y la prehistoria es la escritura. Y de la pregunta 5, que bueno, en este caso algunos medios les había dado una pista, pero que usted ya tenía que haber sabido desde la primera semana que tuvimos la consulta de Luca, es que el desarrollo del ser humano no es lineal como nosotros tenemos en los dibujos que aparecen en internet, que va desde el Australopithecus, del Homo habilis, del hombre neandertal, bla bla bla, hasta llegar al Homo sapiens sapiens. Eso es una mentira, y es por eso que ahí se origina el mito o la mala creencia de que nosotros somos una evolución del chimpancé o del goril. Usted como ve aquí en esta imagen, ellos pertenecen, si bien es cierto que compartimos el hecho de que somos homínidos, ellos pertenecen a una familia distinta, por así decirlo. Tenemos rasgos en común, pero son grupos completamente distintos. Entonces, un mono no es que es un humano no evolucionado, sino es un animal completamente distinto al ser humano. Y de igual forma con lo que habíamos visto con el desarrollo del Homo sapiens. Algo que les había mencionado es que el Homo erectus y el Homo sapiens en algún momento, el hombre de Neandertal con el Homo sapiens llegaron a convivir. Y no es que el uno terminaba, por así decir, de morir y comenzaba la evolución mágicamente de la siguiente especie, sino que la naturaleza va trabajando a ensayo y error. Se va dando mutaciones, en este caso que puede ser que nos dé mucho mayor velocidad, que nos dé una mayor capacidad intelectual, pero quitándonos algo de físico. La naturaleza va trabajando así, hace algo sin saber si es que va a ser positivo o bueno, y de ahí depende de sus resultados. Lo que les había indicado en la primera unidad con lo de las jirafas. El cuello de las jirafas no es que siempre fue así o la naturaleza supo que las jirafas tenían que tener un cuello largo, sino este cuello largo se fue desarrollando a medida que ellos necesitaban tener más altura para alcanzar alimentos. Entonces había jirafas que tenían el cuello, por así decirlo, de un tamaño normal, que no era tan alto, y estas jirafas iban desapareciendo por el hecho de que no podían alcanzar ese alimento. Entonces la evolución del ser humano o de cualquier otra especie no es de forma lineal, es decir, uno tras otro, sino siempre va así, va de forma de ramas, como si fuera un árbol. Digamos, en este caso, el chimpancé pueda que de aquí tenga generaciones y salga un animal más inteligente o más fuerte, como pueda que no. Si el gorila es su competencia y este le quita todo el alimento, le quita todos los recursos, entonces el chimpancé solo llegaría hasta ahí y ya no pudiera evolucionar más. ¿Alguna pregunta o duda sobre el examen? Tomás, ¿alguna pregunta? Madu.
Ya, entonces chicos, ya bueno Tomás, no importa. Básicamente esta unidad, ¿por qué se estudia? Se estudia porque usted va a estudiar esto primero 2 años. Usted estudia aquí en octavo y luego usted revisa esta misma materia en primero de bachillerato. Simplemente que ya con un poco de términos más complejos y con algo más de especificaciones de la materia. Pero usted esta materia estudia 2 años para que se dé cuenta de la importancia que se tiene al ayudarse unos con otros. Básicamente todos los grandes imperios que se desarrollaron desde Mesopotamia, que se le considera como el primero, hasta Estados Unidos, que es uno de los últimos grandes imperios económicos, todos se desarrollaron porque en algún momento estos imperios fueron pueblitos pequeños o fueron civilizaciones separadas unas de otras, pero después de que ellos se dieron cuenta de que tenían que ayudarse unos a otros, ellos empezaron a generar grandes cosas, como en el caso de Grecia. Ellos sabían que les beneficiaba en cierto modo el hecho de que extranjeros, de que comerciantes vengan al país de ellos, si bien es cierto no les daban todos los derechos, sí les permitían quedarse ahí. Y esa diversidad cultural les permitió ser el gran imperio que fueron. Lo mismo que ocurrió con Mesopotamia, que en algún momento fueron pueblos que se peleaban uno con otros, pero hasta la llegada de Nabucodonosor primero, estos grupos se unieron y pudieron salir adelante con grandes contribuciones como la escritura, como las leyes, filosofía, democracia. Entonces, eh, absolutamente toda sociedad, inclusive hasta las sociedades que existen en el reino de los animales, necesitan de esa contribución, necesitan de esa ayuda de unos a otros. ¿Cuál va a ser su tarea? Su tarea va a ser esa contribución darle a la sociedad. ¿Y cuál es la primera sociedad o cuál es el primer imperio, por así decirlo, en el cual usted habita? Es en su casa, con su familia. Muchas veces nosotros cuando escuchamos eso, ayudar a la sociedad, ayudar al prójimo, pensamos en nuestros amigos, vecinos, en los más pobres, pero rara vez nosotros pensamos en las personas con quienes compartimos prácticamente más de la mitad de nuestro día. Nosotros no pensamos en las personas que están ahí para nosotros cuando más nos necesitamos, que es nuestra familia. Entonces su deber va a ser grabarse ayudando en algo en su casa. Digamos, usted hoy día tenía que lavar los platos porque ese es su horario de sus obligaciones. Pero usted ve que su mamá o su papá está haciendo la comida, usted puede hacer las dos cosas. Puede ayudarle a hacer la comida o a preparar el almuerzo y usted tiene ya ahí su obligación de lavar los platos. No es porque hago la una voy a dejar de hacer la otra. La cuestión es ayudar en su casa. Porque tal vez a veces los adultos nos olvidamos o como estamos tan enfocados de los problemas, nos olvidamos de esas cosas tan simples y su misión va a ser ayudarles a ellos. Lo que quiero que hagan con esta actividad es que les dé un, por así decirlo, un granito de esperanza, un granito de tranquilidad a sus papás y esto se puede lograr o a sus hermanos con cosas tan pequeñas como si usted ve a sus hermanos, quien tiene hermanos, ayudándole con una tarea que tal vez no pueda, ayudando con las responsabilidades de la casa. Entonces la tarea va a ser esa, usted se graba, ya le activo en plataforma la tarea, si es que se le hace más fácil me envía la tarea por WhatsApp o le sube a la plataforma. ¿Alguna pregunta? Listo, gracias Chris, gracias Tomás por responder. Entonces, eso sería todo, chicos. Ya saben, ustedes tienen hasta el día miércoles 10:30 para poder subir el video. Sería simplemente un video súper corto, 1 o 2 minutos máximos, donde usted se vea que está ayudando en algo en su casa. Ahí usted como buen adolescente que es, usted puede indicarle un buen momazo a sus papás, le puede ayudar, como les había dicho, con las tareas de la casa, un video de Facebook, algo que les haga reír,
que nos saque aunque sea por 2 segundos de esta situación en la que estamos todos encerrados y estamos un poquito estresados. Entonces eso sería todo, chicos. Si no hay preguntas, hasta aquí llegamos en la clase. A comer, te vas a comer la comida de él, así le vas a ayudar, ¿a cómo le vas a ayudar? Bueno, chicos, ahí sí ya depende mucho de su creatividad. Ustedes les conocen, por ejemplo, a sus papás, ven ustedes cómo les pueden ayudar. O la idea también es eso, sacarles una sonrisa. Como les dije, si es que quiere, indíquele un video de Facebook que sabe, que sepa que le vaya a gustar. Algo que ayude en su casa a mejorar el ánimo. Entonces, chicos, de eso sí ya queda bastante su creatividad. Ya saben, me pueden mandar a plataforma o al WhatsApp. De igual forma, cualquier duda me hace llegar por ahí. Gracias, Tomás. Pasen bien. Pueden ir en paz. Hasta luego.